Y es momento de ver nuestro reportaje especial acerca de la Ciudad de México, una ciudad que no duerme, nunca descansa la Ciudad de México. Adelante, Héctor. Paramédicos, choferes de taxis o taqueros, muchas de estas actividades están destinadas a dar servicios básicos para la sociedad, en una ciudad que nunca duerme y que está alerta como Héctor. Me costaba mucho trabajo adaptarme, poder estar despierto en la noche, en el día, con el calor, poder conciliar el sueño, con la actividad que hay en la ciudad, en la colonia, pues era difícil poder dormir. Pero poco a poco el reloj biológico se va adaptando y hay momentos cuando son vacaciones, que estoy de descanso, pues no puedo dormir mis noches de guardia, ¿no? Pero ya estoy muy acostumbrado. Estar al tanto de las emergencias nocturnas es la labor de este paramédico, uno de los 22 que hacen guardia en la Cruz Roja Mexicana, y una sirena por las calles de la ciudad dan señal de su presencia para acudir a salvar una vida. Me gustó, siento que es menos tensión en cuanto al tráfico, el calor, el clima del día. Me estresa más y me acomodo muy bien en la noche. Es más peligroso, pero me acomodo más en el turno nocturno. No me he casado, no tengo hijos. En el transcurso de la madrugada invariablemente le da hambre. Entonces anda uno buscando dónde cenar, y hay ocasiones que sí no puedo evitar la tentación de los taquitos, ¿no? Y sí, ya entrada la noche, el apetito se hace presente. Otros oficios se encargan de mitigar el hambre durante la madrugada. Empezamos a las 7 de la tarde todos los días y cerramos de lunes a jueves a las 4 de la mañana. Y viernes y sábados hasta las 7 de la mañana. Pues dormimos por ratos en realidad, porque pues hay que salir a comprar temprano o preparar la mercancía, y ya cuando haya tiempo dormimos unas 3-4 horas y luego nos echamos una siestecita, otra vez salimos a comprar y ya nos venimos a trabajar. Oficios y trabajos cobijados por la oscuridad que se han ido adaptando a las necesidades de una sociedad que no descansa. Y es que la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 60 que los trabajadores de noche solo deben de laborar 7 horas por día y 42 horas a la semana. Sin embargo, hay algunos que por necesidad llegan a laborar hasta 12 horas nocturnas. Pero ¿sabe qué es lo que implica para la salud el trabajar de noche? Mañana se lo daremos a conocer en la siguiente entrega.